Ahora sí, está siendo grabada la clase. Buenas tardes, les decía para todos y todas. Comenzamos con esta tercera clase de la instancia nivelatoria para aspirantes a ingreso del año 2021. ¿Sí? En esta tercera clase nosotros vamos a hacer referencia específicamente a la Carta de Naciones Unidas. Para hacer referencia a esta carta nosotros vamos a referirnos, por supuesto, en lo que habíamos quedado ayer, para luego poder continuar, ¿sí? Veo que están levantando la mano. Al respecto, simplemente le quiero dar la palabra a una de sus compañeras, no sé si estará en este momento, que ayer me escribió un correo y me dijo que por favor le permita hablar porque supuestamente no pudo hablar porque tenía prohibido por parte del hospedador. La hospedadora soy yo, así que por favor le voy a pedir si está esta persona que me escribió, que levante la mano y entonces le vamos a dar la palabra para comenzar con las preguntas. ¿Sí? Ahí está Silvina. Sí, hola Silvina, ¿cómo estás? Ahí te estoy pidiendo que reactives tu audio, entonces te podemos escuchar y te podemos ver. Hola, profe, ¿me escucha? Hola Silvina, ¿cómo estás? En primer lugar, te pido disculpas porque la verdad es que yo no de ninguna manera te censuré ni nada por el estilo, simplemente se ve que no se conectaba tu audio. Porque vos quisiste hablar No hay problema. Nos pasa a todos. Yo también soy profe y nos pasa. Así que no hay problema. Bueno, gracias por entender. También tengo niños, así que tengo empatía, así que nos cuesta mucho como dar clases en modo, así que tiene mi empatía. Profe, con respecto a lo de ayer, a mí me quedó una duda cuando hablábamos acerca de las características de la ONU, los enunciados. Usted hablaba de universalidad. Ajá. Y a mí me quedó la duda con lo que es interdependencia. Ok, está muy bien. No hacíamos referencia a las características de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, hacíamos referencia a las características que tienen los derechos humanos, ¿sí? A esto hacíamos referencia. ¿Y qué pasa con los derechos humanos? Esto les decía, ¿qué significa? Ahí estoy viendo que Mindolacio me rayó la pantalla, discúlpenme, pero voy a tener que ver el tema acá de la seguridad. Por favor, no anoten, sigue escribiendo. Listo, ya no pueden hacerlo más. Por favor, ¿sí? Bueno, ahí me queda la raya, me va a quedar la raya a lo largo de toda la clase. Les decía, la cuestión de la interdependencia de los derechos, y nosotros de todas maneras no se apuren porque nosotros lo vamos a desarrollar cuando veamos estas relaciones entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, pero ¿qué significa que sean interdependientes? Que los derechos humanos no pueden ser pacificados, comenzamos. Respecto de la interdependencia del derecho internacional de los derechos humanos, tiene que ver con que tenemos por un lado una clasificación, una vieja clasificación, que de todas maneras se sigue estudiando y que tiene que ver con los derechos civiles y políticos por un lado, y por otro lado con los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, ¿qué pasa con esta clasificación? ¿Y por qué hablamos de que son interdependientes? Porque no podemos hablar solamente de un derecho civil si no encontramos relacionados, sí o sí, con otros derechos económicos, sociales y culturales. Ayer les explicaba, por ejemplo, un derecho civil es un derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? Nosotros no podemos hablar del derecho a la vida digna si no nos referimos también a ¿qué? A el derecho de acceder al agua, del derecho de acceder a una alimentación adecuada, del derecho de acceder a una vivienda digna, del derecho a acceder a un trabajo digno, del derecho a acceder al esparcimiento, todos derechos que los podemos denominar derechos económicos, sociales y culturales por el momento histórico. Recuerden que ayer estábamos viendo cuál es el momento histórico en el que surgen, ¿sí? Entonces,
No podemos hablar de derechos civiles y políticos como compartimentos estancos separados de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. De la misma manera que no podemos referirnos a un derecho económico, social y cultural si no nos referimos a un derecho civil, por ejemplo, o político, por ejemplo, si yo hago referencia al derecho a la alimentación adecuada, para poder tener alimentación adecuada, por supuesto que necesito un derecho a, por ejemplo, a la vida, un derecho a la libertad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces vemos que todos los derechos consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos y también por el derecho nacional, son derechos interdependientes, no se pueden, dependen unos de otros para su existencia. ¿Está? Por eso hablamos de interdependientes entre sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, Gracias, profe. Bueno, no, Silvina, por favor, y te pido nuevamente disculpas. ¿Sí? No, no hay de qué. Gracias, gracias. Veo que están levantando la mano. Lo que yo les propongo es lo siguiente. En atención a la cantidad de consultas que tenemos, ustedes recuerdan, ayer éramos más de 600, ¿sí? Veo que están levantando 6, 7, 8 participantes, ya están levantando la mano. Lo que vamos a hacer es desarrollar el módulo, ¿sí? Y al finalizar, o sea, voy a tratar de dar en menor tiempo el módulo, si bien hay algunos que me pidieron por favor que vaya un poco más despacio, un poco más lento, me escribieron solicitándome que podamos explicar con mayor detenimiento algunos temas. Sí les cuento que nosotros tenemos solamente 10 días para poder desarrollar, ¿sí?, algunos capítulos de este libro. Razón por la cual a mí me gustaría que a ustedes les quede grabado el desarrollo de los temas, ¿sí?, un desarrollo de estos temas, y que por supuesto después ustedes puedan acceder a este material sin ningún tipo de inconvenientes, o que ustedes puedan tener acceso a estas clases grabadas. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros, como nos pasó ayer y como nos pasó anteayer, sí estamos hasta más de las 9:30 de la noche respondiendo preguntas, y eso me parece muy bien. Está muy bien que ustedes tengan dudas, realmente es una sorpresa personal que ustedes tengan tantas dudas, pero me parece que lo que podemos hacer es dar una hora del contenido, del desarrollo, desarrollando el capítulo, y después la otra hora la vamos a dejar para que ustedes puedan hacer todas las dudas y todas las preguntas. Ayer respondí más de 45 preguntas, y por eso también el curso se nos extendió un poco, ¿sí? Así que voy a desarrollar también respetando a quienes ya están estudiando, a quienes ya vienen leyendo los capítulos, conforme les dije, traten de ir organizando su cronograma para que puedan leer 10 o 15 páginas de un día para el otro, ¿está? Entonces vamos a hacer de esta manera. Yo voy a desarrollar el capítulo y una vez que termine de desarrollar el capítulo, dejamos o permitimos a todos y a todas que puedan hacer sus preguntas. De todas maneras, ustedes ya vieron que si ustedes me preguntan, yo les contesto, o directamente reenvío sus correos a quienes les pueden contestar, ¿sí? Desde el lunes estoy recibiendo alrededor de 50 correos electrónicos, ustedes son más de 600, pero sí estoy recibiendo más de 50 correos por día contestando. Entonces, si no los contesto yo, directamente reenvío a quienes les pueden responder estas preguntas, ¿está? Así que no tengan inconvenientes en escribirme, que siempre voy a hacer el vínculo como para que ustedes puedan tener contestadas sus preguntas, pero sí quiero desarrollar este primer capítulo, como para que después, si nosotros nos quedamos hasta las 9:30, hasta las 10, saben que yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente, lo hacemos, pero sí quisiera, sobre todo respetando a quienes ya han comenzado a estudiar, puedan de esta manera, bueno, adentrarse a lo que es el estudio de cada uno de los capítulos, ¿sí? Ayer estábamos haciendo referencia entonces a cómo surge el derecho internacional moderno, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos, a partir del año 1945, ¿sí? En ese sentido me parece interesante rescatar algunos
conceptos que vimos a lo largo de estos 2 días y que tiene que ver con la idea de una comunidad internacional. Ustedes recuerden que habíamos dicho primero, o hicimos referencia a lo que fue la Sociedad de las Naciones en el año 1919 y que con posterioridad, veo que siguen levantando la mano. Les dije que al finalizar el módulo les voy a abrir las preguntas porque si no estamos cortando a cada rato, ¿sí? Les decía, a partir de 1945, con la Carta de Naciones Unidas, surge esta idea de comunidad internacional, que va a tener objetivos, va a tener metas, va a tener propósitos que son comunes entre todos, ¿sí? Y por supuesto entonces vamos a ver políticas y reglas jurídicas que van a ser consecuentes a estos propósitos o a estos fines para poder conformar un orden público internacional. Cuando hablamos de orden público internacional, tenemos que hacer referencia a cuál es el contenido mínimo básico que no puede ser derogado sino por otra norma del mismo carácter, y después ustedes van a estudiar que se encuentra establecido ya en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿sí? Por otro lado, me parece interesante referirnos a que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional clásico y que hicimos esta diferencia entre lo que eran los acuerdos entre los sujetos del derecho internacional y los acuerdos en el derecho internacional público clásico, donde nos referíamos a estados y a organizaciones internacionales, a diferencia de lo que es en el derecho internacional público, pero el derecho internacional de los derechos humanos, donde sí los sujetos ya van, las personas, los ciudadanos. Cuando hablamos de personas, está muy bien también la acotación, que ayer uno de sus compañeros preguntó esta diferencia entre persona jurídica y persona física. Si las personas físicas pasamos a ser entonces también sujetos de derecho internacional. Asimismo, fíjense, nosotros tenemos que tener en cuenta, acá a ver, la consecuencia de la limitación de la soberanía de los estados a favor de la prerrogativa de la humanidad. Es decir, ¿qué pasaba con la soberanía de los estados? Es que donde se podían ver borroneados ciertos límites, ¿sí? Se modifica esta noción de intervención como intromisión en los asuntos domésticos, porque ya entendemos que los estados pueden receptar el derecho internacional, y por supuesto vamos a ver los supuestos de responsabilidad de los estados a partir de esos 3 puntos que vimos y a los que también hicieron referencia con sus preguntas. Ahora sí, nos adentramos a lo que es el capítulo 2 de la cooperación internacional en los derechos humanos, ¿sí? Y por ahí este capítulo les va a poder resultar un poco tedioso, un poco aburrido, un poco que por ahí inclusive un poco complicado para entender, porque vamos a comenzar a estudiar lo que ustedes a lo largo de la carrera también lo van a hacer, y es, por un lado, el articulado de una, en este caso, una norma jurídica que es de carácter internacional, y por otro lado vamos a estudiar las interpretaciones que se hicieron acerca de esta, en este caso es una carta, ¿sí? La Carta de Naciones Unidas. Por eso vamos a ver, en la primera parte, vamos a ver todo lo que tiene que ver con normativa, con articulados, vamos a leer algunos artículos para que podamos ir comprendiendo cuáles son los objetivos y los propósitos de esta Carta de Naciones Unidas y cuáles son algunos de los organismos que van a intervenir para la efectiva vigencia del ejercicio de los derechos. Y después, en una segunda parte, vamos a ver la interpretación que diferentes tribunales fueron haciendo respecto de esta carta, ¿sí? Recuerden ir anotando y al final me hacen las preguntas, porque sé que pueden ser términos por ahí complicados o que sean tal vez un poco más difíciles de comprender, pero sí me parece interesante que ustedes puedan ir viendo el desarrollo, ¿sí? Hacemos referencia entonces a la Carta de Naciones Unidas,
como las bases del sistema normativo y del sistema de protección internacionales. ¿Por qué hablamos de la base del sistema normativo? Recuerden que nosotros ayer hacíamos referencia a los antecedentes y a los precedentes del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, haciendo referencia a los antecedentes y a los precedentes, podemos decir entonces que la Carta de Naciones Unidas es el primer instrumento jurídico internacional que va a hacer referencia a los derechos humanos, ¿sí? Sin duda es que esta Carta de Naciones Unidas es un punto de partida de un sistema normativo en toda la materia, ¿sí? Van a ser normas específicas que van a consagrar derechos protegidos, van a enunciar cuál es su contenido y cuál es su alcance, así también cuáles son los criterios para su restricción, para su interpretación y, por supuesto, para su eventual suspensión siempre legítima, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a encontrar también un sistema de protección en esta Carta de Naciones Unidas, también un sistema de protección, es decir, cuáles son las instancias internacionales, nosotros nos vamos a referir ahora al sistema universal, cuáles son esas instancias universales que van a permitir el control hacia el interior de cada uno de los estados. Esto que decíamos recién ya no se considera más una intromisión en los asuntos locales, o en los asuntos domésticos. ¿Está? Ahora bien, sin dudas que con la adopción de esta carta que ustedes ven se firma el 26 de junio de 1945, cuando termina la Conferencia de Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entra recién en vigencia en octubre de ese año, ¿sí? Hay una diferencia entre la firma y la vigencia que ustedes ya la van a estudiar cuando estén a lo largo de la carrera, ¿sí? Lo importante es que nosotros tenemos que saber el año, porque el año sí es tema de examen, ¿sí? ¿Cuándo se firma la Carta de Naciones Unidas? ¿En 1215, en 1789, en 1945 o ninguna es correcta? ¿Sí? Les dije que íbamos a hacer estas preguntas al final, como para que nosotros podamos ir estudiando y podamos ir también recordando algunas fechas, algunos conceptos que sí son tema de parcial. ¿Está? Entonces, no vamos a preguntar si es el 26 de junio o el 24 de octubre, pero sí necesitamos saber, ¿por qué necesitamos saber cuándo finaliza? A ver, cuándo se firma esta Carta de Naciones Unidas, porque sin dudas responde a que inmediatamente responde a la posguerra, a la segunda posguerra, ¿sí? También tenemos que ver que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia va a ser parte integrante de la Carta, ¿sí? Con la adopción de esta Carta y con el establecimiento de la Organización de Naciones Unidas, sin duda que esta sociedad, ahora denominada transnacional. ¿Por qué denominamos transnacional? Porque es una sociedad que está por encima de todas las naciones, una sociedad que ya comienza a ser internacional, deviene en una comunidad que va a tener sus propios objetivos, sus propias instituciones, y por ello, una de las piezas fundamentales que tiene que ver en esta comunidad internacional, precisamente es la cooperación internacional. A ver si lo vemos acá. Vemos. La Carta de Naciones Unidas, ustedes saben que tienen un preámbulo, como ayer estuvimos señalando, algunas cuestiones que ustedes ya vieron, y que tienen que ver con los preámbulos de las distintas constituciones. Bueno, pues la Carta de Naciones Unidas también tiene un preámbulo. En este preámbulo dicen, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, fíjense que ahí cuando dice los pueblos de las Naciones Unidas, ya se constituyen como comunidad internacional, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces, por eso les pongo ahí, ¿sí? El flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, ¿sí? ¿Para qué se reúnen entonces como comunidad internacional? Para preservar de las generaciones que van a venir que esto no vuelva a suceder,
¿sí? Entonces, ¿por qué hay una comunidad internacional en el año 1945 que firma un compromiso de cooperación? ¿Para qué? Para que los horrores de estas dos guerras no vuelvan a suceder a las generaciones venideras, ¿sí? También son resueltos a reafirmar la fe, y acá vemos derechos fundamentales del hombre y de las mujeres, por supuesto, cuando en esa época también hay que tener en cuenta si es de la persona humana, de las personas físicas, reafirmar la fe en la dignidad y el valor de la persona humana, y la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Recuerden que ayer una de sus compañeras me preguntaba, ¿y la igualdad y este principio de igualdad? Y estuvimos tratando de explicar brevemente qué significaba este principio de igualdad contenido en algunos instrumentos que son antecedentes de los derechos humanos y cómo se entiende hoy ese principio de igualdad, y que por supuesto la media hora que estuvimos haciendo referencia al principio de igualdad no es suficiente para agotar el tema. Pero fíjense cómo acá nosotros advertimos que se reafirma la fe en la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres. También esta comunidad resuelve crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse. Cuando hablan de condiciones, ya vamos a ver que esta palabra, crear condiciones, en realidad esta frase que nos trae la Carta de Naciones Unidas, crear condiciones es no solamente respetar y garantizar, sino también por parte de los estados la obligación de adoptar medidas tendientes a llevar adelante todas las herramientas para, en este caso, puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones que van a surgir ¿de dónde? Tanto de los tratados como de otras fuentes de derecho internacional, ¿sí? Otras fuentes de derecho internacional que no solamente son los tratados, las convenciones o los pactos, o estas normas de jus cogens a las que estuvimos haciendo referencia, sino otras, ¿sí? Otras fuentes de derecho internacional que tienen, por supuesto, que ver también con los principios generales del derecho, con alguna jurisprudencia, con doctrina, que después ustedes van a estudiar esta clasificación en fuentes formales y materiales, en sentido amplio, en sentido restringido, pero fíjense que también los estados se comprometen a crear condiciones para que la justicia y el respeto a las obligaciones que surjan de esos tratados y de otras fuentes sean llevadas a cabo, ¿sí? A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, ¿sí? Y con tales finalidades se proponen, ¿sí? Practicar la tolerancia, convivir en paz, asegurar la aceptación de los principios y se obligan a no usar la fuerza armada, a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico-social, y acá vamos a ver el ECOSOC, ¿sí? Y por lo tanto, firman, ¿sí? Por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Bueno, en este sentido me parece también interesante ver cómo la Carta de Naciones Unidas abre la puerta a nuevos derechos que antes no estaban consagrados. Bueno, entonces, esta Carta de Naciones Unidas, vemos que con la opción de la Carta se va a concretar la internacionalización de los derechos humanos. ¿Qué es la internacionalización? Porque nosotros después vamos a ver la internalización. La internacionalización es el conocimiento por parte de toda la comunidad y de cada uno de los estados que firman la Carta, es el conocimiento de la existencia de este derecho internacional de los derechos humanos, de la existencia, ¿sí?, de la posibilidad de ser responsables los estados frente a esta comunidad internacional cuando existan vulneraciones no reparadas a sus ciudadanos, vulneraciones a los derechos humanos no reparadas hacia el interior, ¿sí? También, ¿qué permite la Carta? Esta Carta, sin dudas, es el punto de inicio para poder desarrollar posteriormente otros instrumentos, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue dictada en 1948,
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que también fue dictada en el año 1948. Y por supuesto, bueno, los pactos de 1966, y a partir de ahí un sinnúmero, un sinfín de instrumentos, de declaraciones, de pactos, de tratados, de convenciones y de creaciones de organismos internacionales que también emiten sentencias, opiniones consultivas, observaciones generales, recomendaciones, informes. Vamos a ver, por eso hablamos de el desarrollo posterior. Hay algunos autores que hacen referencia a una catarata de instrumentos internacionales de derechos humanos y de organismos, a partir de ¿qué? De la Carta de Naciones Unidas, porque con la Carta de Naciones Unidas se positiviza, ¿sí? Y ahí vamos a nuestro, les decía que vayan armando su glosario, vamos a nuestro glosario y vamos a escribir positivización, ¿sí? ¿Qué es la positivización del derecho? Y a la positivización la podemos relacionar con lo que ayer estábamos haciendo referencia a este ius positivismo, ¿sí? a estas doctrinas filosóficas que refieren al derecho positivo. ¿Está? ¿Qué es la positivización? La positivización se da cuando el derecho que conocemos es escrito, es vigente en un tiempo y en un lugar determinado, ¿sí? Se positivizan los derechos humanos, por eso hablamos de la positivización, ¿está? La positivización desde el punto de vista jurídico se da cuando estos derechos son vigentes, pueden ser conocidos y son vigentes en un tiempo y en un lugar determinado. Por eso hablamos de que a partir de esa positivización que significa la Carta de Naciones Unidas, hay un gran desarrollo, ¿sí? Este es el puntapié inicial, para que los demás estados, para que todos los estados y para que la comunidad internacional continúe haciendo o llevando adelante una evolución positiva. Cuando hablamos de esta evolución positiva, una evolución normativa, una evolución de normas jurídicas, una evolución de tratados, de convenciones, de otros instrumentos internacionales que han permitido la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Por eso hablamos de que esta es la primera norma jurídica positiva, ¿está? Norma jurídica positiva, es una norma jurídica que está escrita, que está determinada para un lugar y un tiempo determinado y que está vigente, ¿sí? Va a consagrar obligaciones para los estados en relación con los derechos humanos. Cuando les hablo de positivización, es como para que ustedes puedan comprender. Por supuesto que el término es mucho más amplio y que ustedes lo van a desarrollar cuando vean introducción al derecho, cuando vean filosofía del derecho, y por supuesto en cada una de las materias en las que ustedes vayan cursando. Simplemente como para que ustedes sepan de qué hablamos cuando hablamos de positivización. Entonces, anotan positivización en el glosario y ustedes después van y buscan en la enciclopedia jurídica, si quieren en la que les facilité y les subí al aula, y si no, en cualquier enciclopedia jurídica, en cualquier diccionario jurídico, ustedes pueden escribir, pueden buscar qué es la positivización, ¿sí? También esta Carta de Naciones Unidas significa el fundamento de la cooperación internacional en el respeto universal de los derechos humanos y en su efectividad. Acá vamos a hablar también de efectividad como un término jurídico, no como el término coloquial que conocemos, sino efectividad. Hablamos del efecto útil de la Carta de Naciones Unidas, del efecto útil de los pactos internacionales, del efecto útil de la Convención Americana, es decir, cómo concretamente se llevan a cabo en la práctica la aplicación concreta de los derechos contenidos, ¿sí? Por eso hablamos de la efectividad de la Carta, ¿sí? Esta efectividad también tiene que ver con el principio de ejecutividad de estas normas que son de carácter operativa, ¿sí? No necesitan de una norma interna. Recuerden que ayer hablábamos de esas normas operativas y esas normas programáticas. No necesitan, entonces, y ya lo vamos a desarrollar en los próximos capítulos, pero me parece interesante que ustedes hagan esta referencia a
a este principio de ejecutividad del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver con la operatividad de las normas, es decir, que no necesitan normas internas para que sean aplicables, ¿sí? Y también hablamos de normas y del sistema de protección. Cuando hablamos de la Carta de Naciones Unidas, vemos que son normas jurídicas, y que van a establecer un sistema de protección de carácter universal. Es decir, los ciudadanos, las personas físicas de cada uno de los estados, ya van a poder acceder a un sistema de protección que no es solamente un sistema nacional que garantizaba sus derechos o que debió haber garantizado siempre sus derechos, sino que en el caso de no encontrar a los ciudadanos garantizados efectivamente sus derechos, se abren las puertas hacia esta comunidad internacional. Por eso hablamos de, si se quiere, de este contorno de la soberanía de los estados, un poco borroneado o un poco, si se quiere, distorsionado, porque esta cuestión de la discrecionalidad hacia el interior de los estados se ve limitada. ¿Por qué? Porque hay organismos internacionales que comienzan a mirar, a poner el foco en cada uno de los estados que han firmado estos convenios, ¿sí? En este sentido, el objetivo que tiene la cooperación internacional va a ir siendo desarrollada para estimular el respeto de los derechos humanos en cada uno de los estados, ¿sí? Entonces, la Carta va a asumir que los estados van a respetar los derechos humanos y por ello se van a proponer desarrollar el respeto, ¿sí? Estas obligaciones que hoy les decía: respeto, garantía y la adopción de medidas. Estas son las obligaciones que van a ser consagradas por la Carta para que los estados puedan llevar adelante el cumplimiento efectivo de esta Carta, ¿sí? Ahora, para estimular el respeto se deberá fundar en una cultura en la que los derechos humanos se incorporen como un valor, ¿sí? Los derechos humanos incorporados como valor, derechos humanos como derechos morales, ¿sí? Y sobre estos temas es que la Carta también va a comenzar a hacer un desarrollo, como lo vamos a ir viendo cuando esta es interpretada, ¿sí? Y en este sentido les voy a mostrar algunos artículos, y es acá donde nosotros comenzamos, y les dije que por ahí esta clase es un poco más aburrida, porque vamos a hacer referencia a algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con el articulado de la Carta, y que ustedes también tienen algunos de esos artículos, ustedes los tienen también, solamente les traje algunos de los que ustedes tienen en el cuadernillo para estudiar, ¿sí? en el material, ¿sí? Les decía entonces que con la adopción de esta Carta, esa Sociedad de las Naciones Primigenias del año 1919 va a ser comunidad. Ya no es una sociedad, sino que ahora es una comunidad. Una comunidad que tiene objetivos, que tiene propósitos, que tiene objetivos propios, les decía, y este objetivo propio es la cooperación internacional. Los estados se comprometen a cooperar ¿para qué? Para que los flagelos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no sean reproducidos y no sean sufridos por las generaciones venideras. Así como decía, recuerden el preámbulo, ¿sí? Esta Carta de Naciones Unidas va a ser una norma de carácter programática porque va a expresar propósitos y objetivos, ¿sí? ¿Para qué? Para que los estados, cada uno de los estados, puedan llevar adelante algunas medidas. Fíjense que también esta autora entiende que todo este derecho internacional de los derechos humanos va a tener sustento ¿en qué? En el artículo 1.3 de la Carta, al que ayer también habíamos hecho referencia, y que dice que los estados se van a comprometer a realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción, y acá vemos
una vez más, el principio de igualdad. Si este es un principio de igualdad informante de los derechos humanos, esto que ayer me preguntaban a sus compañeras, ¿cuál era la diferencia entre el principio general del derecho y el principio de igualdad como principio fundante del derecho internacional de los derechos humanos? Y es acá donde nosotros vemos otra vez, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Por supuesto que esta no es una enumeración o una enunciación taxativa, es decir, solamente por motivos de raza, sexo, idioma o religión, sino que es más amplia y va a permitir diferentes interpretaciones. También entendemos que esta promoción del respeto universal, va a decir la Carta de Naciones Unidas, no solo supone el respeto en todos los estados partes, sino que también deberá promover esta Carta de Naciones Unidas y la comunidad internacional, deberá también promover el respeto también en los estados en los que no son parte de la Carta de Naciones Unidas. Y sin duda es que este es uno de los grandes desafíos en los que se ven involucradas las Naciones Unidas en llevar adelante medidas de acciones para llegar a los estados que han decidido voluntariamente no firmar la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Dice el artículo 2.6, la organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo a estos principios en la medida en que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional, ¿sí? Fíjense que, bueno, los medios y los mecanismos son diferentes, esto no es algo que nosotros vamos a estudiar, el modo, por supuesto que una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos es, si en los estados en los que voluntariamente han firmado la Carta de Naciones Unidas todavía no vemos consagrados los derechos humanos de manera eficiente, ¿sí? Es más, en muchos estados que han firmado la Carta de Naciones Unidas no encontramos el respeto a las libertades fundamentales, a algunos derechos, son responsables ante la comunidad tanto internacional como ante los sistemas regionales, una y otra vez son responsables ante la comunidad internacional y firmaron la Carta de Naciones Unidas. Imagínense en esos estados en los que no han firmado la Carta de Naciones Unidas y así y todo tiene que Naciones Unidas llegar a esos estados. Los medios y los modos de hacerlo son diversos, son variados, no los vamos a estudiar acá, nosotros tenemos que saber que sí, la promoción del respeto universal corresponde a Naciones Unidas, no solamente hacia los estados que han firmado la Carta, sino también a esos estados que no la han firmado, ¿está? Y que no es poco para Naciones Unidas, ¿está? En este sentido, me parece también que es importante tener en cuenta algunas cuestiones que están relacionadas con la efectividad de estos derechos humanos. Hoy les decía este principio de efectividad, ¿con qué tiene que ver con este principio de ejecutividad de los derechos humanos? No de la Carta, sino de los derechos humanos. Recuerden que las normas de la Carta son de carácter programático, ¿sí? Pero que los derechos humanos deben ser amparados en cada uno de los estados. Ya vamos a ver cómo se internalizan todos estos derechos hacia el interior, por supuesto, de cada uno de los estados. Sin duda es que de la Carta también va a surgir que tanto el respeto universal como la efectividad de los derechos humanos les decía, tanto el respeto universal y la efectividad de los derechos humanos hacen a dos condiciones, a las condiciones de estabilidad y de bienestar que van a ser necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas, por supuesto, entre los estados, ¿sí? Basadas en qué? En el respeto al principio de igualdad de los derechos y, por supuesto, de la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué? Ya vamos a ver qué tiene, cuál es la importancia fundamental
de respetar esta determinación de los pueblos, ¿sí? Acá entonces, les decía, justamente hablando de la efectividad de la Carta, ¿sí? Vamos a encontrar resoluciones que en principio no son vinculantes. Y ahí, otra vez, nos vamos a nuestro glosario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la vinculatoriedad o no vinculatoriedad? Ponemos entonces en el glosario la palabra vinculantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vinculantes? Hablamos acerca de si son obligatorios o no son obligatorios, ¿sí? En este sentido, nos parece interesante también hacer referencia a que el artículo 13, inciso B, de la Carta, también refiere a algunas cuestiones que tienen que ver con la promoción de los estudios y las recomendaciones para los fines siguientes. Fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. Acá vemos la efectividad, ¿sí? Ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción, por motivos de sexo, raza, idioma, religión, bueno, y después, por supuesto, agregamos otra condición social. Pero es acá donde nosotros vemos la efectividad de la Carta, va a surgir del artículo 13, inciso B. ¿Está? Sin dudas que nosotros vamos a ver qué son estas recomendaciones. Las Naciones Unidas van a poder comenzar a dar recomendaciones. ¿Está? Este artículo 13.b va a encomendar a la Asamblea General llevar adelante esta promoción de estudios y hacer recomendaciones. La Asamblea General de las Naciones Unidas va a hacer recomendaciones a los diferentes estados. Ahora, estas recomendaciones que hace la Asamblea General van a ser en principio no vinculantes, es decir, no van a ser de carácter obligatorias para los estados. ¿Por qué? Porque no son sentencias, no me quiero adelantar en los capítulos, pero que ustedes puedan entender que hay recomendaciones y como el término lo dice, pueden ser sugerencias, ¿está? Por eso dice, son en principios no vinculantes. Estas resoluciones de la Asamblea General que están, la Asamblea General de Naciones Unidas va a emitir resoluciones. Estas resoluciones en principio no son vinculantes, es decir, en principio no ser obligatorias. ¿Por qué? Porque vienen como recomendaciones de carácter económico, social, cultural, siempre sin discriminación, ¿sí? Con este principio fundante del derecho internacional de los derechos humanos y que tiene que ver con este principio de igualdad y de no discriminación. Esto me parece interesante que nosotros podamos tener en cuenta porque si nosotros vemos este artículo 13, pero lo leemos también interpretándolo con otro de los artículos, que es el artículo 10, vamos a ver este artículo 10 que consagra lo que nosotros denominamos los poderes amplios de la Asamblea General, es decir, la capacidad para conocer cualquiera de los temas dentro de los límites de la Carta. Esta disposición asegura, este artículo 10, asegura que el único órgano plenario de la organización debe cumplir funciones de estudios y de asesoramiento. Por eso hacemos referencia a este artículo 13 en consonancia o interpretándolo con el artículo 10 de esta misma Carta, ¿sí? Y si bien esta norma va a limitar de alguna manera la opinión que pueda llegar a tener la Asamblea General como recomendación, es decir, como no vinculante, no impide, por supuesto, que el contenido de esas resoluciones deba ser tenido en cuenta por obligatorio con posterioridad por ser precisamente una norma de derecho internacional, ¿sí? Por eso nosotros vamos a hacer referencia al artículo 62.2 de la misma Carta, donde encontramos nosotros establecidos el Consejo Económico y Social, que es el órgano principal de Naciones Unidas y que va a estar encargado
de la cooperación, como ustedes leen acá en la filmina, es el encargado de la cooperación, la promoción del respeto y la efectividad de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros vemos, si pasamos de este artículo 13, inciso B y el 10, para relacionarlos con este artículo 62, inciso 2, donde nosotros advertimos que se prevé expresamente la obligación de formular recomendaciones a otros órganos o a otros organismos especializados e incluso a los Estados miembros, ¿sí? Ese artículo 68 dispone que este Consejo Económico y Social, también conocido como ECOSOC, tiene que establecer comisiones, por supuesto, de orden económico y social, para promover los derechos humanos, y así como otras comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones, ¿sí? Esta norma, por supuesto, va a establecer la creación de organismos que van a estar subsidiados dentro del Consejo Económico y Social. Sí, van a ser como, hay un principio, después también es un principio procesal, este principio de subsidiariedad, donde nosotros encontramos que van a haber dentro de este Consejo Económico y Social otros órganos que van a colaborar con los fines que tiene este Consejo Económico y Social, ¿sí? Continuando con el tema de las obligaciones impuestas a los estados, nos parece interesante hacer referencia al artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas, que dice: con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos, al de la libre determinación de los pueblos, la organización promoverá. Ahí me acerco un poco para poder leer, porque si no, no leo desde acá. Y dice, este artículo 55 establece algunos incisos que les traje para que ustedes puedan ver cuál es la obligación impuesta a los estados. Deberán los estados entonces llevar adelante medidas para permitir a sus ciudadanos niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos, y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo. Y el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, una vez más, sin hacer distinción por motivo de sexo, idioma, religión, con el respeto, por supuesto, a las libertades fundamentales. ¿Está? Esta, sin dudas, que es la primera y la única obligación concreta que se impone a los Estados miembros que han firmado la Carta de Naciones Unidas, y que por supuesto ellos son los mismos estados, y esto hay que tenerlo en cuenta, son los mismos estados los que voluntariamente se someten a ser pasibles de responsabilidad internacional ante el incumplimiento de estas normas. Pero sí hay que saber que este respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivo de esto de sexo, raza, idioma, religión y la efectividad de los derechos y las libertades, es la primera y la única obligación que se impone a los estados en esta carta, y que los estados voluntariamente asumen la responsabilidad al firmar esa carta, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen que hacer los estados? Los estados deben adoptar medidas, ¿está? No solamente respetar y garantizar, sino que tenemos acá una obligación, que es la de adoptar medidas. ¿Para qué? Para llevar adelante la efectividad de esta carta, para realizar el respeto universal y de los derechos humanos. ¿Está? Hay algunos que preguntan si estas obligaciones solamente tienen que ver con obligaciones positivas, ¿sí? Es decir, que el Estado debe realizar, o si también hay obligaciones de tipo negativas, es decir, que el Estado debe abstenerse de realizar. ¿Está? Esto es algo que ustedes ya van a ir viendo, por supuesto, a lo largo de los distintos capítulos de este módulo,
y también lo van a ir viendo a lo largo de las distintas materias, ¿sí? No es un tema al que quiero ahondar, esta cuestión de cuáles son las obligaciones del Estado frente a ciertos derechos, si solamente debe intervenir o si solamente debe abstenerse, porque nosotros lo vamos a ver en particular cuando veamos derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Sin dudas que estas medidas que deben llevar adelante los estados, que les decía, deben ser de acuerdo, tienen que estar conformes con los principios y con los con los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? No pueden los estados comenzar a adoptar medidas que sean contrarios a los principios a los que se comprometieron, ¿sí? No deben contravenir, no deben contradecir las disposiciones o los lineamientos generales de Naciones Unidas, ¿está? Y sin dudas que esta norma comienza a tener una interpretación que le va a permitir desarrollar el tema también, por supuesto, a la Asamblea General a través de sus recomendaciones que, como dijimos, solamente tienen un carácter de recomendación y no de obligatoriedad. Bueno, y por otro lado, nos parece también interesante hacer referencia a que cada una de las atribuciones que han sido asignadas a los distintos órganos de Naciones Unidas, que nosotros solamente vamos a estudiar algunos, como lo estamos haciendo, lo que tiene que ver con la Asamblea General, lo que tiene que ver con el ECOSOC, que es este Consejo Económico y Social, ¿sí? Vamos a ver que todas estas atribuciones y cada una de las atribuciones destinadas a estos órganos, porque ustedes piensen por un momento que tenemos las Naciones Unidas. Naciones Unidas es un organismo supranacional, ¿sí? Decíamos ayer, la podemos definir como una persona jurídica porque va a ser capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Ese organismo, para funcionar, por supuesto que va a necesitar un orden hacia el interior de esa organización. Y en ese sentido, ese orden va a estar dado también por distribuir hacia el interior de esa organización diferentes organismos. No sé, a ver, piensen que es una organización que va a estar compuesta por diferentes órganos, ¿sí? Por eso hablamos de estos órganos subsidiarios. Estos órganos, que van a permitir el desarrollo de toda la organización, son, entre otros, nosotros vamos a ver la Asamblea General, el ECOSOC, vamos a ver el Consejo de Seguridad, vamos a ver, por supuesto, la Secretaría General, en algún momento un Consejo Fiduciario, ¿sí? Vamos a encontrar entonces diferentes órganos dentro de esta Organización de Naciones Unidas, ¿está? Ahora, las atribuciones que las Naciones Unidas le van a dar a cada uno de estos órganos, tanto a los principales como a los subsidiarios, sin dudas corresponden a un artículo, que es el artículo 2.7 de la Carta, que señala que ninguna disposición autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. ¿Sí? Esto también les traje anotado. Vamos a ver. Bueno, esta es una cuestión acerca de cuál es la única obligación impuesta a los estados, ¿sí? Este artículo 56. Y este es el artículo al que les hacía referencia recién, el artículo 2.7. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Entonces nosotros vemos que esta soberanía de los estados se mantiene, de ninguna manera los estados le están cediendo soberanía a las Naciones Unidas, porque todo lo que concierne, todo lo que tiene que ver con las organizaciones, con todo lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y con los procedimientos, es decir, ejecutivos, legislativos y judiciales, que son propios de la jurisdicción interna de los estados, no podrá la Asamblea de las Naciones Unidas, ni cualquier otro organismo a intervenir si ello es
exclusiva jurisdicción interna de los estados, ¿sí? Y ahí vamos entonces al glosario y vamos a usar la palabra, y vamos a escribir la palabra jurisdicción. El término jurisdicción tiene diferentes acepciones, es decir, jurisdicción puede ser entendido de diferentes maneras. El modo en el que estamos atendiendo ahora la jurisdicción son los límites de la actuación que van a tener los estados, ¿sí? La jurisdicción puede ser entendida de diversas maneras, pero este es el término en el que nosotros estamos usando ahora este término como el límite de competencia, el límite de actuación que tienen los estados. ¿Está? Esto, como para no, estoy tratando de que ustedes vayan comprendiendo cuáles son estas diferencias entre lo que es los organismos internacionales y que van a poder hacer algunas recomendaciones, pero que no son de carácter vinculante, es decir, los estados podrán o no tomarlas cuando hablamos de recomendaciones de las naciones, recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en algún caso sí van a ser vinculantes, es decir, sí van a ser obligatorios. ¿Está? De todas maneras, vayan anotando las preguntas porque sé que por ahí estudiar el articulado de una carta, en este caso la Carta de Naciones Unidas o de cualquier convención, constitución, por ahí es bastante, por ahí tedioso y complicado, pero está bueno ir comprendiendo, ¿sí? ¿Qué dice este artículo 73? ¿Sí? Dice que los miembros de las Naciones Unidas, cuando hablamos de miembros de las Naciones Unidas, estamos hablando de ¿quién? De los estados, ¿sí? Que los estados que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, ¿sí? En ese momento, por supuesto, había territorios que todavía no habían alcanzado la independencia, entonces quienes estaban a cargo debían respetar los intereses de esos habitantes, y es algo que nosotros lo seguimos viendo, ¿sí? También me parece interesante hacer referencias a que la primera oportunidad en que el derecho internacional entra en lo que se considera tradicionalmente un asunto interno del Estado, sin dudas lo va a hacer por la preocupación del respeto de los seres humanos, que es en esta ocasión, ¿sí? Acá vamos a ver que se consolida el pueblo, ¿sí? Todos los intereses de los habitantes de esos territorios van a ser considerados como un pueblo, como un objeto de protección especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque las culturas de los diferentes pueblos deben ser respetadas y aparte se prevé expresamente un justo tratamiento y la protección contra todo tipo de abuso, ¿sí? En este caso, entonces, se hace referencia a la libre determinación de los pueblos, que los diferentes pactos internacionales de derechos humanos, sobre todo los pactos del año 1966, y acá anoten y vayan a su glosario porque los pactos del año 1966 hoy tienen jerarquía constitucional. Bueno, estos pactos lo que hacen es reconocer a estos derechos de los pueblos como un derecho humano fundamental. Esto me parece interesante. Por supuesto que la Carta también aporta, y fíjense que nosotros habíamos hablado ayer acerca de la noción de los derechos humanos, ¿sí? Hicimos una referencia a lo que es la noción de los derechos humanos y referencia a lo que es la noción del derecho internacional de los derechos humanos, dos conceptos diferentes. Ahora, ¿qué hace también la Carta de Naciones Unidas? Aporta una noción de derechos humanos muy interesante y que tiene que ver con una teoría que ustedes van a conocer como una teoría historicista. ¿Por qué? Porque dice que estos derechos humanos son resultantes de la historia, ¿sí? Y va a resaltar aquellos que son condiciones necesarias para la existencia de cualquier persona, ¿sí? Que los derechos humanos y las libertades fundamentales a las que se refieren las cartas
específicamente tienen que ver con las personas físicas. Y acá recordemos el concepto que ayer habíamos hecho referencia a esta relación entre, o esta diferencia entre las personas físicas y las personas jurídicas, ¿sí? Fíjense, si nosotros recordamos el preámbulo, reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Sin duda es que esto va a marcar una diferencia entre lo que nosotros conocemos como persona física y persona jurídica. Solamente las personas físicas van a ser titulares de los derechos humanos. Eso después, más adelante, ustedes inclusive cuando finalicen la carrera o inclusive en algún curso de posgrado, ustedes van a poder analizar acerca de si estos derechos humanos le corresponden a ciertos grupos de personas, como también ha estado discutido, y ya, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se expidió al respecto, pero no vamos a entrar ahí, ¿sí? Simplemente nos vamos a quedar con este preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, que, como les decía, específicamente hace referencia a que los derechos le corresponden, dice la Carta, a los hombres, sí, pero por supuesto que entendemos que lo hace en un sentido genérico, siempre adaptándonos a la época. Ustedes recuerden, 1945, hoy por supuesto que entendemos, hace referencia a todas las personas. Sin duda es que nosotros vamos a ver, acá, ¿sí? Este artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas también dice que los estados se obligan a asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico y social, a desarrollar el gobierno propio, a promover la paz y la seguridad internacionales, entre otras cuestiones, y este artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que ustedes también lo tienen en sus cuadernillos, ¿sí? También vemos que la Carta hace referencia a un principio, ¿sí? Acá vamos a ver como conclusión, dentro de este capítulo 2 tenemos dos partes, pero como conclusión de esta primera parte, sin duda que podemos señalar que la Carta va a postular un concepto de derechos humanos con caracteres distintos de los precedentes conocidos en la Lege Data anterior. Y acá les escribí a propósito, porque ustedes van a encontrar, para quienes se suman hoy recién a la clase, me gustaría que ustedes sepan que les venimos recomendando a los estudiantes que ustedes puedan tener a mano siempre un diccionario jurídico para poder ir sacándose las dudas acerca de algunos términos que ustedes van a encontrar en latín. ¿Por qué encontramos términos en latín? Y encontramos términos en latín en nuestra carrera, porque nuestro derecho occidental tiene su fuerte raíz precisamente en el derecho romano, ¿sí? Ustedes ya no tienen, ustedes van a entrar a estudiar a partir de un plan nuevo que tiene la facultad, que es el plan del año 2017, ¿sí? En ese plan ya no existe más la materia derecho romano, ¿sí? Pero antes teníamos que estudiar muchos conceptos en latín. Hoy solamente vamos a encontrar algunos vestigios, algunos resabios de algunas palabras, ¿sí? Algunas frases en otro idioma. Entonces, les dejo esta palabra que ustedes van a encontrar, lege data. ¿Qué significa, sí? El derecho vigente, ¿sí? Y ustedes vayan a buscar, ¿sí? Lo agregan en su glosario. La idea es que ustedes puedan ir armando un glosario de las palabras que ustedes van encontrando en los textos, y que una vez que ustedes las usan, las incorporan, ya no se olvidan más, ¿sí? Pero es necesario ir incorporando esos términos, no los términos en latín, por supuesto, pero sí los términos jurídicos, ¿está? Cuando hablamos de los precedentes conocidos en la Lege Data anterior, hablábamos del texto vigente anterior, ¿sí? Y que hacíamos referencia a la titularidad exclusiva de las personas físicas como titulares, como sujetos del derecho internacional, ¿sí? Solamente para las personas físicas. Por otro lado, tener en cuenta, ¿sí? Que hacíamos también esta diferencia, que
las libertades públicas de ese constitucionalismo clásico que estudiábamos ayer, también pueden ser reivindicadas por personas jurídicas o estas personas de existencia ideal, esto que ya no hablamos más de eso, pero sí hacer referencia a las personas jurídicas. ¿Sí? Todos esos derechos del constitucionalismo clásico sí pueden también ser, cuando hablamos de reivindicadas, hacemos referencia a que pueden ser titulares también de esos derechos las personas jurídicas. En cambio, cuando nosotros hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, lo único que pueden ser titulares de los derechos humanos, y nos quedamos con esto que va a decir la Carta de Naciones Unidas, son las personas físicas. ¿Sí? Asimismo, nosotros vamos a ver una vez más este principio de igualdad y no discriminación que están expresamente previstos en esta Carta, ¿sí? Igualdad y no discriminación, que tiene términos que les decía son amplios, no son enunciaciones taxativas, sino precisamente enunciativas. Si ustedes quieren también pueden poner en el glosario taxativa y enunciativa, porque taxativo y enunciativo son dos términos opuestos, ¿sí? Son antagónicos, son términos jurídicos antagónicos, taxativo y enunciativo, ¿sí? Sin dudas que, les decía, este derecho a la igualdad y a la no discriminación es el único de los derechos humanos que la Carta está individualizando. ¿Sí? Esta Carta de Naciones Unidas, el único derecho que va a individualizar es este derecho a la igualdad y a la no discriminación. Después sí vamos a ver muchos instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí? Que hagan referencia a esta cuestión y a otros derechos consagrados para las personas físicas, pero el único derecho que consagra la Carta de Naciones Unidas es este derecho de igualdad y de no discriminación, ¿sí? Sin dudas que también podemos referirnos, ahí voy avanzando, bueno, antes de seguir, me parece interesante que de todo esto que venimos diciendo, hay dos obligaciones jurídicas que son fundamentales en materia de los derechos humanos y que van a surgir de... ahí me acerco para leer a ver qué dice, si tendencia a la efectividad y a la interdependencia. Ustedes fíjense que hablamos ya de la universalidad, de la interdependencia, y que tiene que ver precisamente con los principios que nosotros hacíamos referencia ayer. Pero sí me parece interesante que podamos ver y que podamos advertir que de las obligaciones jurídicas positivas que van, a ver, obligaciones jurídicas positivas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas obligaciones jurídicas positivas, volvemos al término de nuestro glosario de la positivización, ¿está? En este sentido, entonces, vamos a ver que son dos estas obligaciones jurídicas positivas en materia de derechos humanos que van a surgir de la Carta de Naciones Unidas y que en particular tienen que ver con la obligación, por un lado, de la organización de promover el respeto universal de los derechos humanos sin discriminación y la efectividad de tales derechos, y por otro lado vamos a encontrar la obligación de los estados, ¿sí? Entonces vamos a encontrar derechos positivos no solamente para los estados, que se van a comprometer, por supuesto, a respetar, a garantizar, a adoptar medidas, ya sea conjunta o separadamente, cooperando, por supuesto, con la Organización Internacional para el Respeto Universal de los Derechos Humanos, sin discriminación, con la efectividad de esos derechos, sino que también vamos a encontrar obligaciones para la misma organización que se constituye con la firma y la ratificación de la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Esta primera obligación, que es la obligación de la Carta, de promover el respeto universal, y recuerden que habíamos dicho que esta promoción del respeto universal es no solamente para los estados que han firmado la convención, para los estados que han firmado la Carta, sino también para los estados que no han firmado la Carta. Es obligación de la organización llegar también a esos estados, ¿sí? Esta primera obligación que nosotros vemos y que tiene que ver con
la obligación que va a asumir la organización, tiene que ver porque el propósito o los objetivos a largo plazo que va a tener la organización es realizar la cooperación internacional en el desarrollo y el estímulo de los derechos humanos sin discriminación, ¿sí? Como habíamos leído, ¿sí? En ese artículo 1.3, donde nosotros vemos, esto que decíamos del artículo 1.3, que eso le va a dar el fundamento a todo el derecho internacional de los derechos humanos, la cooperación internacional, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los medios para lograrlos? Hoy les decía que hay muchos medios y hay muchos modos para lograrlos. Uno de los medios para lograrlos que ustedes van a ver son los estudios y las recomendaciones que hace la Asamblea General para hacer efectivos esos derechos. Recuerden que habíamos dicho que esta Asamblea General, si bien emite ciertas recomendaciones, estas recomendaciones son no vinculantes en principio. También tiene que ver con las recomendaciones del Consejo Económico y Social, que es el también denominado ECOSOC. ¿Para qué? Para promover el respeto y la efectividad de todos los derechos humanos, y para ello también hay dentro de lo que es Naciones Unidas una comisión de derechos humanos, ¿sí? Que también va a tener, si ustedes van al artículo 68 de la Carta de Naciones Unidas, ustedes también van a poder encontrar cuáles son las funciones específicas que están asignadas a esta comisión, ¿sí? También me parece importante, hay otros medios y hay otros modos de que la organización internacional lleve adelante sus objetivos, pero estos son algunos de los más importantes, ¿sí? Aparte, tiene que ver en algunos otros casos con este régimen de administración fiduciaria que yo les decía al comienzo, cuando se firmó esta Carta de Naciones Unidas había un órgano, pero que hace ya algunos cuantos años es un órgano que dejó de funcionar en razón a que se extinguió su objeto y tenía que ver con la existencia de algunos pueblos que todavía no lograban su independencia, ¿sí? Dice también la autora que como inicio la Organización de Naciones Unidas va a predicar con el ejemplo, ¿sí? Y con una rigurosa expresión de ¿qué? De tiempo y de espacio, este artículo 8, este famoso artículo 8 que nosotros vamos a estudiar de la Carta de Naciones Unidas, que establece que la organización no establecerá restricciones, ¿sí? Para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos, tanto principales como subsidiarios, ¿sí? Esto sin duda que es una norma de derecho interno de la organización, pero y que hace referencia a su estructura interna, esto que les decía, tenemos una organización internacional que a su vez va a tener sus propios organismos que le van a permitir su funcionamiento, pero al mismo tiempo vemos que es la misma organización de Naciones Unidas la que va a demostrar o la que va a comenzar a dar el ejemplo, ¿sí? Adelantándose en esto, por ejemplo, diciendo ya en 1945 que hombres y mujeres son igualmente admisibles en las distintas actividades que lleva adelante su organización, ¿sí? Bueno, me parece que estos son algunos de los conceptos más importantes que nosotros podemos establecer acerca de la Carta de Naciones Unidas y por supuesto esta tendencia a la efectividad, a la interdependencia, esto que recién estaban preguntando, y la insinuación del carácter de orden público en razón de la supremacía de la Carta respecto de otro tratado. Acá está mal, dice Toro, pero es otro tratado. ¿Está? ¿Por qué? Porque la Carta de Naciones Unidas va a ser la base, ¿sí? Va a ser una norma de orden público. Recuerden que estas normas de orden público, ayer hacíamos referencia a algunas de esas normas, tienen que ver, estas normas de orden público en particular tienen que ver con el contenido mínimo o el piso o aquellos derechos que no pueden no ser garantizados. Como ustedes saben, la Carta establece este principio de igualdad y de no discriminación, ¿sí? Respecto de otro tratado, y les pongo ahí conforme este artículo 106 de la Carta,
¿sí? Aparte hay que tener en cuenta que ¿por qué son los estados los responsables? Habíamos dicho por qué la organización internacional es responsable. A ver, que la Carta da responsabilidades, tanto para la organización como para los estados, ¿sí? Tanto para ONU como para los distintos estados. ¿Por qué es para la misma organización? Es ella la que va a demostrar a través de sus diferentes articulados internos esta cuestión, por ejemplo, de la igualdad y no discriminación, que sin dudas es un gran adelanto por la época en la que nosotros estamos hablando, esta cuestión, y es la Carta, por supuesto la Asamblea General, y cada uno de sus órganos, dijimos la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, cuando existía el Consejo Fiduciario también, el Consejo de Seguridad, la Asamblea, no sé si ya dije, el Secretario General, sí, son los órganos que van a estar compuestos o que van a componer a esta Organización de Naciones Unidas, son los primeros que deben dar el ejemplo. Ahora, no solamente hay obligaciones para la Organización de Naciones Unidas, esta carta no solamente va a traer obligaciones para la Carta de Naciones Unidas, sino que también va a traer obligaciones para cada uno de los estados, ¿sí? ¿Y por qué los estados comienzan a poder ser responsables ante la comunidad internacional? Precisamente porque son los estados los que reafirmaron, recuerden el preámbulo, reafirmaron la fe en los derechos humanos, en la dignidad y en el valor de la persona humana, ¿sí? Y entonces, por eso, recordamos que no solamente hay una titularidad exclusiva de las personas físicas hacia el interior de los estados, sino que el único derecho que está expresamente consagrado en la Carta es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿sí? Sin duda que a partir de esta igualdad y no discriminación, la Carta abre todo un panorama, abre un abanico de posibilidades para que esta igualdad y no discriminación comience a ser desarrollado. Pero primero es la misma Organización de Naciones Unidas que, hablando de igualdad y no discriminación, hace referencia a esta igualdad, ¿sí? A esta no distinción o no discriminación en razón del sexo para acceder a los diferentes organismos que la componen, ¿sí? Después, por supuesto, viene el segundo capítulo que tiene que ver la Carta como fundamento de los derechos y de las obligaciones, y la práctica nacional e internacional que va a tener lo que nosotros vamos a conocer como jurisprudencia, ¿sí? Los pronunciamientos de ciertos organismos cuando comienzan a interpretar los postulados de la Carta, ¿sí? En este punto me parece interesante, no sé la hora que es, si alguien me quiere decir. Bueno. Me parece interesante poder, para dejar abierta, ¿sí? el horario a las preguntas, que ustedes pueden hacer un trabajo, ¿sí? Un pequeño trabajito que en realidad tiene que ver también con esta posibilidad de que ustedes vayan leyendo día a día. ¿Por qué? Porque este es un tema que realmente, todo lo que tiene que ver con la interpretación de la Carta, es un tema que es muy específico, es un tema que se aborda de una manera muy puntual. Por eso me parece que ustedes lo pueden hacer. No es un trabajo que ustedes tengan que presentar, no es un trabajo que tenga plazo, no es un trabajo que ustedes tengan que enviarme, nada por el estilo. Sino que ustedes puedan realizar en sus casas, ¿sí? Fíjense que acá les dejo algunas páginas, simplemente son 6 páginas que ustedes tienen que leer para poder realizar, para poder comprender de qué hablamos cuando nosotros hablamos de la práctica nacional e internacional. Esto simplemente es un consejo que les doy como para que ustedes puedan ir relacionando todo lo que es la interpretación que se hace de la Carta de Naciones Unidas como fundamento de los derechos, y por eso les digo que a este tema sin duda que vamos a volver en la clase de repaso, porque tiene algunos términos y tiene algunas, sobre todo términos de carácter procesal internacional, que por ahí se dificulta, por supuesto,
porque nos estarían faltando conocimientos de algunas cuestiones de tipo procesal, pero no es lo que va a entrar en el examen, las cuestiones procesales, sino qué entendieron los organismos internacionales acerca de estas, de la interpretación que se hace de la Carta. ¿Está? Sin duda que la naturaleza jurídica de la Carta es vinculante, ¿por qué? Porque es un tratado. Ahora, también se considera que sus disposiciones a lo largo de la historia no ha ido, y esto es lo que vamos a ir viendo, no ha ido siendo interpretada de manera prolija, ¿sí? Porque hay que leer y hay que interpretar la Carta a la luz de la evolución de la conciencia jurídica internacional que han tenido los estados acerca de este tema, ¿sí? No va a ser lo mismo interpretar un hecho y cómo se abordó la cuestión en el año 1946, en el año 1947, en el año 1948, que cómo se ha abordado la cuestión en los años 90, por ejemplo, acerca de cuál es el sentido y el alcance, siempre hablando en sentido de alcance jurídico, que tiene la Carta, ¿sí? Por eso a mí me parece que este es un tema que ustedes lo tienen que leer para que yo les pueda explicar. Es un tema que ustedes pueden ir haciendo como un cuadrito para organizarse, ¿está? Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial se celebraron tratados de paz con los estados de Europa Oriental también, ¿sí? Y entre otros estados encontrábamos a Bulgaria, a Hungría, a Rumania, que también se comprometen a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿sí? Ya no estamos haciendo referencia solamente a este derecho que, como hoy les decía, es un derecho de carácter occidental, pero que también va a comenzar a tener, ¿sí?, tratados de carácter internacional con Europa Oriental, ¿sí? En este sentido, me parece también interesante hacer referencia a que después de estas primeras medidas de socialización, les pido por favor que silencien sus micrófonos, que a partir de estas primeras medidas de socialización, tanto Estados Unidos como Reino Unido comienzan a considerar que los gobiernos comunistas vulneraban los derechos humanos, y es ahí donde la Asamblea General considera la cuestión a la luz del artículo 55, ¿sí? Recuerden este artículo 55 que habíamos visto, que hace referencia de la Carta de Naciones Unidas a las obligaciones, ¿sí? Y es acá donde nosotros, uno de los primeros casos donde nosotros vemos es en el año 1949. Pero por eso les decía, no es lo mismo ver un caso en el año 1949 que ver un caso, por ejemplo, en el año 1960, donde Etiopía, por ejemplo, y otro país solicitan a la Corte Internacional de Justicia, como otro de los órganos de la Organización de Naciones Unidas, era Etiopía y era otro país, que van a solicitar a la Corte Internacional de Justicia que decida acerca de la administración de uno de los territorios. Recuerden que habíamos hecho referencia también a este Consejo Fiduciario, ¿sí? Y que decida sobre la administración de uno de los territorios de África, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta Unión Sudafricana ustedes también van a ver, y no quiero ingresar en el tema sin que podamos tener en claro que hay sistemas de protección regional y hay sistemas de protección universal, ¿sí? En estos sistemas de protección regional, entonces, teníamos que tener en cuenta que la Unión Sudafricana había seguido la política del apartheid, ¿sí? Es decir, había establecido una discriminación basada en la raza, en el color, en el origen nacional o en el origen de la tribu, aplicando leyes, reglamentos, órdenes, decretos, y eran todos opuestos, eran todos contrarios, por supuesto, a la Carta de Naciones Unidas, pero eran opuestos ¿a qué? Porque, a ver, si bien son opuestos a la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas tiene un fundamento que es la dignidad de las personas humanas. Entonces, todos estos documentos o todos estos instrumentos en realidad eran contrarios a la razón y a la dignidad humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque
sin duda estaban reduciendo los derechos de esos habitantes. Y es ahí donde en 1960, una vez más, Naciones Unidas se presenta, a ver, estos estados, era Etiopía y era otro estado, se presentan ante Naciones Unidas para solicitar una solución al respecto, ¿sí? Y entonces acá también vamos a poder advertir cómo Naciones Unidas contempla diferentes posibilidades y da una solución acorde al derecho internacional de los derechos humanos. Sin duda que también hay que tener en cuenta al respecto que, como les decía, no es lo mismo interpretar esa primera interpretación del año 1946 que en el año 1960, ¿sí? Y esto es lo que ustedes van a ir viendo, por eso yo les pongo ahí que ustedes puedan señalar los acontecimientos históricos jurídicos más relevantes, teniendo en cuenta los órganos intervinientes. Si ustedes lo quieren hacer, por supuesto, este simplemente es un consejo para que ustedes puedan desarrollar esta segunda parte de este capítulo, que por ahí sí es un poco más complicada, porque ya no hablamos de la carta, es decir, del texto literal de la carta, sino que vamos ya a comenzar a hablar de... les decía, no del texto literal, sino de la interpretación que hace de ese texto literal. Mariana, ¿para dónde está usted? ¿Me lo podrá estar por fin? Vale, gracias. Entonces, después también la Corte Internacional de Justicia tuvo la oportunidad de expedirse en otros de los casos. Bueno, ustedes van a ver que hay varios casos en los cuales la Corte Internacional de Justicia interviene, y por eso me parece interesante que ustedes puedan ir haciendo este raconto histórico, porque después de este caso sí se rechaza diferentes demandas. ¿Por qué? Porque los demandantes no tenían ningún derecho autónomo y propio que pudieran hacer referencia a esa cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque este era un derecho exclusivo de la sociedad de las naciones y que solamente podía ser ejercido por sus órganos y que no estaba dentro del artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? A ver, y acá también hay unas cuestiones que habría que ahondar, donde directamente lo que pudo haber hecho la Corte Internacional de Justicia es decir, no tienen legitimidad procesal, y ahí sí vayan otra vez en su glosario, no tienen legitimidad, es decir, no tienen legitimación para demandar. Pero, sin embargo, ¿qué hace acá la Corte Internacional de Justicia? Y esto es muy importante señalar y es importante hacer referencia a que la Corte Internacional de Justicia, en este caso, avanza un poco más lo que hoy conoceríamos como una decisión jurisdiccional estratégica, ¿sí? Esto es simplemente muy entre paréntesis. ¿Qué hace la Corte Internacional? Dice, no voy a rechazar la pretensión inmediatamente, sino que voy a aprovechar la oportunidad que tengo para poder desarrollar el tema relativo, en este caso, sí, por supuesto, a la autonomía de los pueblos y a los derechos fundamentales de las personas. ¿Está? Entonces, lejos de decir, no me corresponde intervenir en la cuestión porque ustedes no tienen legitimación procesal, sí, lo que hace es adentrarse al estudio de ciertas cuestiones que tienen que ver con las consideraciones humanitarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refiere otra vez al preámbulo de la Carta, entendiendo que esa es la base moral, que es la base política de sus diferentes disposiciones y que se van a enunciar, ¿sí? Que todos los estados se interesan por esas cuestiones, tienen un interés en ellas, pero no porque ese interés exista, sino que se trata de un interés de tipo jurídico, no de cualquier interés, sino de interés jurídico, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a ver cómo la Corte Internacional de Justicia va a descartar que las normas de las cartas sobre derechos humanos tengan efectos sobre todos, ¿sí? Privando de juridicidad cualquier tipo de intento de universalización de esas normas. ¿Está? Después, fíjense que una vez más se va a poder expedir en el año 1970, ¿sí?
¿sí? En otro de los casos, donde sí va a reconocer la existencia de normas consuetudinarias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de normas consuetudinarias? Hablamos de normas, de costumbres, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de normas consuetudinarias, estamos hablando de costumbres, de actos repetitivos por parte de una sociedad y que tienen conciencia, que esa sociedad tiene conciencia de su obligatoriedad. En el año 1970, la Corte Internacional de Justicia, una vez más, tiene la posibilidad de expedirse al respecto de esta cuestión. ¿Y qué va a decir? En este caso sí va a decir que hay normas de carácter consuetudinarias, hay normas que van a surgir a partir de la práctica o la repetición constante de los actos, es decir, a partir de las costumbres, ¿sí? Y en ese caso sí señaló que todos los estados tienen un interés jurídico en que estas normas de derechos humanos sean respetados, ¿sí? Y de esta manera va a revertir lo que había dicho, ustedes recuerdan, unos años antes, cuando señaló que no tenían carácter erga omnes. Erga omnes también anoten en su glosario, ¿sí? Vayan anotando, carácter erga omnes. Significa, a ver, ustedes vayan a buscar qué significa, ¿sí? Este carácter erga omnes, con un efecto amplio para todos. Y también anoten esto que les estaba diciendo, normas consuetudinarias, ¿sí? Vayan anotando esas palabras en su glosario, les va a servir, ¿sí? Y entonces nosotros vemos cómo en el año 1970 va a revertir eso que la Corte, que la misma Corte Internacional de Justicia, ustedes recuerden, había hecho referencia unos años antes, ¿sí? Ustedes recuerdan que entonces, en el año 1970, sí zanja esta diferencia respecto a lo que había dicho alrededor de los años 60. Después de eso, después del año 1970, ¿sí? Un año después, en 1971, en este caso ya no era una cuestión jurisdiccional, y acá hablamos del término jurisdicción en otro sentido, como un pronunciamiento por parte de un órgano que tiene la facultad o que puede decidir en una controversia, ¿sí? En este caso hacíamos referencia a una opinión consultiva, ¿sí? La Corte Internacional también puede emitir opiniones consultivas. ¿Qué son esas opiniones consultivas? Son interpretaciones que puede hacer acerca de ciertas normas. Y entonces vemos que en el año 1971 la Corte va a calificar sin dudas al apartheid como una violación flagrante de la Carta, ¿sí? En una opinión consultiva, que en principio esas opiniones consultivas son no vinculantes, y acá vamos otra vez a la no vinculatoriedad que tiene la Carta. ¿Sí? ¿Qué es la no vinculatoriedad? Vamos al glosario que ya habíamos anotado acerca de qué es la vinculatoriedad y la no vinculatoriedad, ¿está? Si bien es una opinión consultiva, se entiende que en principio es de carácter no vinculante, ahí la Corte va a sostener que imponer distinciones fundadas en la raza, recuerden que habíamos hecho referencia también a la apartheid recién, y que eso va a constituir una negación de los derechos fundamentales de la persona humana, sin dudas era una violación de los propósitos que tenía la Carta, que es el único derecho que consagra la Carta, es el principio de igualdad y el principio de no discriminación, ¿sí? Lo que nos interesa de esta segunda parte, de este segundo capítulo, precisamente, y por eso les digo, vayan a leer, vayan a ver específicamente estos temas, me parece necesario que ustedes vayan a leer, es lo que nosotros denominamos evolución jurisprudencial, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos ver esa evolución jurisprudencial? Porque es la interpretación que hacen los organismos del texto literal, ¿sí? Sin dudas que nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, no hay motivos que por sí mismos o que independientemente de otras cuestiones autoricen a un cambio tan abrupto de mentalidad, ¿sí? Primero, en el año 1900, decir
que no tiene efecto erga omnes, y en el año 1970, 1971, que sí tiene esta carta de efecto erga omnes, ¿sí? La lectura que hay que hacer de las disposiciones de cada una de las cartas en materia de esta carta en materia de derechos humanos son a partir de diferentes cuestiones que han ido influenciando las decisiones de quienes estuvieron presentes al momento de decidir, ¿sí? Sin dudas que puede ser uno de los factores importantes, dice Mónica Pinto, tiene que ver con el proceso de descolonización, también con la firma de los pactos de 1966, que también los tenemos en el glosario, ¿sí? Y con la adopción de algunas resoluciones que tienen que ver con la Comisión de Derechos Humanos, donde se abren mecanismos de protección internacional, ¿sí? Ya no solamente a partir de esa resolución hacemos referencia a la obligación por parte de la organización de promover el respeto y la garantía, sino que precisamente en esa resolución es la Comisión de Derechos Humanos, se abre la posibilidad de recibir ciertas denuncias, ¿sí? También vamos a encontrar en algunos casos cuando en la segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, ¿sí? Se afirma en la Declaración del Programa de Acción de Viena el compromiso asumido en ese artículo 56 de la Carta. Ustedes recuerden el artículo 55 y el artículo 56, ¿sí? Y este compromiso por parte de todos y de cada uno de los estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal por los derechos humanos, de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales de todos, de acuerdo o de conformidad con esta Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Sin duda que a partir de esto se obtiene un pronunciamiento de gran entidad que va a repercutir en cada uno o hacia el interior de cada uno de los estados, ¿sí? Y no solamente con esta carta, sino recordemos que ya estaban vigentes entonces estos pactos del año 1966, ¿sí? Sin duda nosotros vamos a encontrar algunas cuestiones referidas a la interpretación que se hacen de la Carta de Naciones Unidas, precisamente por los organismos autorizados para hacerlo, por algunos de sus organismos subsidiarios, recuerden que habíamos dicho referencia a esa cuestión, y que nos parece interesante que ustedes puedan comprender por qué estamos estudiando en este capítulo 2 cuál es la interpretación que se hace. No solamente qué dice la Carta, sino también cuál es la interpretación que se hace de la Carta, porque el derecho que nosotros conocemos hoy, en realidad, y el derecho efectivo, y el derecho que se ejerce, y el derecho que se pretende, y el derecho que ustedes van a defender de sus, por supuesto, de sus clientes, o el derecho que ustedes pueden llegar a asesorar, el derecho que ustedes pueden decidir, sin duda que es el derecho interpretado. Por eso hacemos tanto hincapié no solamente en el texto literal de la norma, sino en la interpretación, y por eso hicimos referencia brevemente a esta evolución jurisprudencial, que por supuesto no termina allí, sino que nosotros hasta el día de hoy podemos ver diferentes resoluciones de la Asamblea General, diferentes recomendaciones, cuál es la actividad que viene llevando adelante la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, por supuesto, ¿sí? Cada uno de los órganos de las Naciones Unidas, ¿sí? Ustedes recuerden que también hay un caso, y ustedes lo van a ver también bueno, en algunas cuestiones, precisamente con cuál es la postura que ha tenido Estados Unidos frente a la vulneración de ciertos derechos humanos, y es acá donde nosotros vemos el caso Fuji, lo trae la doctora Mónica Pinto, que es un caso que no llega a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿sí? Pero sí queda la cuestión basada en un pronunciamiento que es Filártiga contra Peña Irala,
que había sido planteado por un ciudadano paraguayo contra el jefe de la policía de su país respecto a las torturas seguidas de muerte a las que fue sometido su hijo, que tenía 16 años, ¿sí? Entonces, en ese caso de competencia originaria de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, surge una disposición que había sido invocada durante mucho tiempo. Ustedes es una disposición que también la van a conocer cuando vean Derecho Constitucional, y que tiene que ver con el caso de los daños a los extranjeros cometidos en violación del derecho de gentes. ¿Recuerdan qué era el derecho de gentes que estudiamos ayer? Este derecho de gente, que por supuesto tiene sus orígenes, lo que nosotros hacíamos referencia, ¿sí? Al pretor peregrino, ¿sí? A todo lo que, bueno, a toda una breve referencia que hicimos a cómo surge este ius gentium, ¿sí? Este derecho al extranjero y el derecho al peregrino. Bueno, nosotros lo vamos a ver entonces en esta jurisprudencia, ¿está? Y entonces, en estas disposiciones que tiene la Carta, sin duda que tienen que ser complementadas con otras fuentes de derecho internacional, ¿está? Sin duda que este artículo 55 y el artículo 56 de la Carta establecen que este trato que tienen que tener los estados hacia sus nacionales, sin duda es una cuestión de carácter internacional. Y no se refiere a que solamente el Estado debe proteger a sus nacionales, sino que los derechos humanos son para todas las personas en el ejercicio de la jurisdicción. Ya estoy usando una palabra que ustedes ya la tienen que saber porque la tienen en el glosario, en el ejercicio de su jurisdicción. Sin duda que esta es una doctrina que se conoce como la doctrina filártiga de la Corte Internacional, donde comienza entonces una práctica judicial posterior, ¿sí? Que va a reparar, es decir, las violaciones a los derechos humanos que ocurren en otros países, ¿sí? Esto simplemente como para comentarles, esto ha sido como un raconto acerca de cuál ha sido la jurisprudencia más relevante, o cómo se ha ido interpretando la Carta a lo largo de los años, y por eso yo les decía, no es lo mismo encontrar o ver la interpretación que se hace de la Carta, esa interpretación que se hace de la Carta, ni viene firmada la Carta, que la interpretación que se hace con el correr de los años, ¿sí? Hasta acá hemos visto entonces el capítulo 2, les dije que mi idea era poder desarrollar todo el capítulo y después abrir a las diferentes preguntas. Sí, a mí me gustaría, por favor, lo que voy a hacer, la verdad es que es discrecional porque nosotros estamos a 10 minutos de terminar las clases, el horario de clases, así que lo que voy a hacer es solamente darle la palabra a 5 personas, ¿sí? A 5 participantes, que son los primeros 5 que están levantando la mano ahora, y les voy a pedir a los demás que por favor mañana, si tienen la posibilidad de conectarse, si quieren un ratito antes, podamos hacerlo, ¿sí? Un ratito antes, y poder, no más de 15 minutos antes porque el aula está ocupada, ¿está? Pero sí, si se pueden conectar un ratito antes y podemos entonces terminar de contestar las preguntas que ustedes tienen, porque realmente quiero poder acompañarlos, ¿sí? Pero nosotros el tiempo que tenemos es para poder desarrollar cada uno de los capítulos y que a ustedes les quede la grabación donde ustedes van a ver el desarrollo de cada uno de estos capítulos, ¿sí? Así que por eso a mí me parece interesante que ustedes puedan tener acceso a estas clases, a estas grabaciones que nosotros hacemos, y bueno, por supuesto que ustedes puedan preguntar, pero que si van a preguntar lo hagan, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan, lo que no significa que podamos responder a todos y a todas, ¿sí? Por eso nosotros específicamente, les reitero, nosotros específicamente tenemos una clase que tiene que ver con el repaso, ¿sí? En la última clase, entonces, ustedes también pueden venir con todas sus dudas, con todas sus preguntas, porque en cada uno de los capítulos ustedes van a tener preguntas, ¿sí?